Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Alejandra Araya, a nombre de la Universidad de Chile, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Les doy la más cordial bienvenida a todos quienes se encuentren conectados y conectades a este foro, ¿no? Que lleva por nombre ¿Qué se libera cuando se libera una imagen? A propósito de una acción que desde el Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones estamos haciendo a partir de hoy y que al final de este foro les vamos a explicar cómo acceder, de liberar 10 imágenes, ¿no? Que son las que están ustedes viendo en este momento. Y en torno a eso es lo que quisimos invitar y convocarlos a compartir una conversación bastante, ¿cierto?, llana y abierta, como parte de un proceso de aprendizaje respecto, por un lado, ¿cierto?, la cuestión de la circulación de las imágenes y de otro, ¿cierto?, las problemáticas de su resguardo, su conservación y de otro, nuevas, ¿no?, situaciones y demandas como el de la cultura libre y también, ¿cierto?, la de la accesibilidad hacia, ¿cierto?, las imágenes desde el Ale, por ámbito alguna del razón derecho. todavía no se ve. ¿No? No. Ya, pero estuvo bonito el speech, ¿o no? Sí, ¿Nos perfecto. estarán escuchando o no? ¿Cómo sabemos? La Nati tiene que estar viendo, pero dame un segundo. Esperemos que ella Bueno, nos dé la señal. bueno. Ya. Sí, estoy aquí. Ya se ve, ¿Sí? ¿sí? Está, démosle. Ok. Bueno. Hola, hola. No estábamos seguros si estábamos ya en transmisión en vivo, así que voy a volver a saludar y darles la bienvenida desde la Universidad de Chile a este foro en el marco de estos 3 días del Día del Patrimonio, ¿no?, a nivel nacional, y que desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones los invitamos a conversar sobre el patrimonio visual, en particular el que resguarda la Universidad de Chile, junto a un conjunto de otras actividades que ustedes pueden ver desde nuestro sitio, así que saludo también a toda la red de museos, archivos, bibliotecas, y actores institucionales que están vinculados al patrimonio de manera más directa. La idea de este foro, ¿cierto?, que se libera cuando se libera una imagen, tiene como origen una acción de parte del Archivo Central Andrés Bello de poner, ¿cierto?, a disposición del público 10 imágenes, pero justamente lo que vamos a conversar es qué significa esta liberación y las distinciones que pueden haber simplemente entre poner a disposición del público y de accesibilidad con las cuestiones legales, ¿no?, respecto del acceso a las imágenes, pero también de la demanda ciudadana, de la cultura libre, ¿cierto?, que nos demanda también una accesibilidad que implique un uso diferente quizás al que estábamos acostumbrados a darle las imágenes. Además hoy día, ¿cierto?, en este contexto de pandemia, y quisiera decir, ¿verdad?, que este es un día del patrimonio y unos días del patrimonio muy particulares, porque podría para mucha gente sonar algo banal, o cierto que no es de primera necesidad en realidad estar discutiendo el patrimonio en estos momentos, pero nosotros tenemos la convicción que el patrimonio, cierto, alude también, y alude fundamentalmente a nuestra memoria común, a nuestros procesos, cierto, de comunidad, y ojalá estas instancias nos permitan vincularnos de otro modo, cierto, como sociedad, y si las imágenes, en este caso, los archivos, ¿verdad?, y otras materialidades nos los permiten, esperamos que así sea, así que los invitamos a participar de manera activa desde Facebook Live, desde donde se está transmitiendo, con sus preguntas, con sus comentarios.
y accedieron a esta conversación, que es una conversación en torno a procesos, ¿no? O sea, están invitados aquí, ya voy a presentar a cada uno y cada una de nuestras invitadas a este foro, que justamente en este contexto de pandemia nos tiene a todos mucho más cercanos y casi simbióticamente conectados con las pantallas, con los celulares, con distintos dispositivos, y la imagen entonces se transforma en una manera, ¿no?, de construir realidad, en una manera de conectarnos de alguna forma. Así que por eso nos parecía que el patrimonio visual era un tema en estos momentos, y ponerlo en debate, ¿cierto?, y en conversación fundamental. ¿Quiénes me acompañan hoy día? Me acompaña Claudia Arrizaga Quirós, que es coordinadora y conservadora del Archivo Fotográfico de la Universidad de Concepción. Así que también súper bienvenida, Claudia, y muchas gracias por aceptar la invitación, porque esta situación en la que estamos yo creo que nos permite también generar un lazo mucho más estrecho quizás que el que teníamos de manera no virtual con las regiones y con nuestras universidades amigas y de vocación pública y públicas, ¿no? Así que muy bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Nada. Está Daniel Álvarez Valenzuela, académico de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Chile, coordinador académico del Centro de Estudios en Derecho Informático, fundador de la ONG Derechos Digitales, que ha investigado y realizado asesoría en materias de derecho de autor, propiedad intelectual, licenciamiento abierto y legislación cultural, con el cual efectivamente nosotros hemos aprendido y hemos iniciado este proceso hace ya varios años de qué implica la imagen y los derechos en torno a las imágenes. Así que muchas gracias, Daniel, de nuevo, por los acompañamientos, por las conversaciones y por aceptar esta invitación. Estaba sin micrófono, pero entendimos ahora sí, que... sí. Bueno, Muchas gracias. Okay. También está con nosotros Andrea Durán Rivera, que es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Chile, artista visual, pintora, encargada en nuestra unidad gráfica digital del Archivo Central Andrés Bello, y que ha investigado en específico nuestra colección de archivo fotográfico en términos de su origen y su relato, y que propicia, digamos, esta activación y que por lo tanto nos va a explicar en mayor detalle qué es lo que hoy día vamos a liberar, ¿no? Y cómo poder acceder. Así que muchas gracias, Andrea, también por tu trabajo de varios años que nos permite llegar a hoy día y por participar en este foro. Gracias por la invitación. Y finalmente tenemos a Bastián Riveros, que es asesor legal en la Fundación Datos Protegidos, dedicado a la investigación y asesoría en materia de derechos humanos y nuevas tecnologías, siendo en sus principales líneas de investigación la privacidad, la propiedad intelectual y bienes comunes, y las implicancias éticas y jurídicas del voto electrónico. Así que muy bienvenido, Bastián. Gracias también por aceptar la invitación a este foro. Gracias, Alejandra, por la invitación. Estoy muy honrado de participar acá. Así que sí, como ven, tenemos un grupo bastante interesante, ¿cierto?, que nos va a permitir abordar este tema desde distintos puntos de vista y de distintos posicionamientos. Me gustaría quizás estar más de espectadora que de moderadora porque quiero, quiero aprender mucho más. Así que, pero encantada de poder hacer de anfitriona en este momento como directora del Archivo Central Andrés Bello. La dinámica va a ser la siguiente, en que vamos a tener 3 preguntas, ¿cierto?, que nosotros enviamos previamente a nuestros invitados, que abordan, ¿cierto?, 3 posibilidades de entrar a esta discusión. ¿Por qué? Porque nosotros cuando dijimos, ¿de dónde surge esta idea? Dijimos, para el Día del Patrimonio vamos a liberar un conjunto de imágenes para que la gente las pueda usar de fondo de pantalla, ¿verdad?, entendiendo que estamos muy conectados a estos dispositivos, y entonces entramos en una discusión desde la archivística, ¿verdad?, desde los conservadores, desde los artistas, desde cierto, la curatoría. Bueno, pero cuando estamos liberando, ¿qué estamos haciendo en realidad? Cuando muchas de estas imágenes efectivamente ya circulan, nuestra universidad las tiene en las plataformas de la biblioteca digital, y si alguien las quiere bajar y usar como fondo de pantalla no hay ningún problema. Entonces, ¿qué implica esto, ¿no? Y de ahí surgió. Entonces, justamente la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es liberar una imagen? Y nos gustaría mucho que ustedes nos dijeran desde su experiencia, desde su lugar, ¿no?,
¿Qué es, ¿no?, para ustedes liberar una imagen? Me gustaría que partiera Claudia. ¿Sí? Claudia Ok. Arrizabalaga, desde Concepción, luego iría Daniel, Andrea y Bastián. Perfecto, entonces partimos con una primera reflexión en torno a qué se libera cuando se libera una imagen. Esa es como la cuestión ahora. Bueno, yo creo que hay un principio de urgencia, y quiero explicar a qué me refiero cuando hablo de un principio de urgencia, que se instala desde la posición que nos toca a nosotros desempeñar, ¿verdad? Llamémosla una suerte de saber archivístico que nos ha permitido vincularnos a este recurso específico, ¿verdad?, que es la fotografía, y a través de, digamos, este enunciado general, la imagen fotográfica, que nos expone, digamos, a muchas cuestiones que se van gradualmente transformando en una urgencia, perdón, para tratar de alguna manera de activar, digamos, un proceso de reflexión en torno a esta documentación que gestionamos desde una suerte así como de espectro amplio. Me explico. Es interesante pensar, y a eso le estaba dando vuelta, que la fotografía se instituye, por ejemplo, desde la mano de la ciencia, ¿verdad? Es la ciencia la que ratifica esta cuestión, digamos, o este invento, llamémoslo así, en un momento determinado. Por lo tanto, hay un matiz científico que de alguna manera la valida en su contexto específico. En segundo término, otro aspecto interesante, que es parte así como del desarrollo inmediato de ese primer proceso de validación, y que tiene que ver con una cuestión de índole más bien técnico, ¿verdad? De alguna manera la fotografía se sitúa como procedimiento desde una posición así como de verdad irrefutable, ¿verdad? La fotografía registra lo real. Incluso se menciona en algún minuto así como una suerte de pintura automática. ¿Mm? Entonces ahí empieza una primera confrontación con el carácter de fondo de lo fotográfico, ¿sí? Eso significa que en una primera etapa hay una cuestión que ancla el tema a órdenes más bien de tipo tecnológico, ¿verdad? Que tiene que ver con procesos técnicos que se ejecutan, digamos, en función de obtener una imagen real. ¿Mm? En un segundo momento, también hay otros elementos importantes que me parece como interesante abordar. La fotografía en ese primer momento histórico instala una suerte así como de principio de automatización, ¿verdad? Que a ojos vistas del presente resulta muy ingenuo, pero en principio, digamos, hay algo de eso, automatizamos la realidad sin reflexionar muy profundamente respecto de cuáles son los alcances de la imagen que está contenida, digamos, en ese soporte tecnológico. Bueno, esto lo comento porque esta idea de urgencia tiene que ver con, digamos, mi percepción de que efectivamente lo fotográfico es un palimpsesto. Hay tal cantidad de saberes integrados, digamos, en este campo, ¿verdad?, que es una disciplina, que de alguna manera quienes gestionamos los archivos tenemos esa posibilidad de aproximarnos a esos distintos niveles que configuran este palimpsesto, ¿verdad? Desde el dispositivo tecnológico concreto que está ahí, ¿verdad? Que puede ser desde, digamos, una cámara fotográfica hasta un determinado soporte fotográfico, y tenemos ahí, digamos, un barrio interesante desde el punto de vista de la posibilidad de observar soportes fotográficos que pertenecen al siglo XIX y XX, digamos, así como en sus orígenes. Entonces, ¿qué se libera cuando se libera una fotografía? Es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con distintas dimensiones de un saber. Y eso, de algún modo, implica que nosotros tenemos que primero establecer debates de esta naturaleza para situar, digamos, ese saber en su dimensión amplia, por un lado, y también para interactuar, digamos, de modo tal que ese saber se vaya instalando de manera gradual en quienes finalmente son los depositarios de
digamos, los conocimientos que están implicados ahí, ¿verdad? Entonces, cuando liberamos una fotografía, liberamos múltiples capas de información asociadas a múltiples momentos que podríamos denominar tanto históricos, ¿verdad? Como narrativos. Y eso implica una tremenda responsabilidad, ¿verdad? Porque además, y en primera instancia, estamos hablando de un proceso que se ejecuta de la mano de sujetos y sujetas, ¿verdad? Que en algún minuto decidieron producir un registro fotográfico, decidieron implicarse en ese proceso, y evidentemente a estas alturas del partido nosotros sabemos efectivamente que ya instalados desde la posición de la imagen fotográfica, hablamos de dimensiones narrativas súper importantes que tienen al menos 3 dimensiones fundamentales, ¿verdad? En su proceso, digamos, de creación. Hay dimensiones éticas implicadas en estas imágenes, hay dimensiones políticas implicadas en estas imágenes, y evidentemente hay dimensiones estéticas también. Entonces, de alguna manera nuestro saber de archivo nos insta a que trabajemos insistentemente en ubicar, digamos, estos recursos de un modo que permita acceder a ese conocimiento tan, digamos, dinámico y diverso que tiene la imagen fotográfica. Eso. Muchas gracias, Claudia. Voy a aprovechar para decirles que cuando estemos sobre los minutos que les corresponden a cada uno, les voy a mostrar esta manito, ¿ok? Ya. Para que, para que estén ahí. No sé si me pasé. No, estamos bien, estamos bien. Estamos aquí en los inicios. Así que muchas gracias por el comentario. Ya tenemos varias cosas ahí que poder anudar. Así que, Daniel, ¿qué nos podrías comentar tú sobre esta pregunta? Ahí me parece súper interesante lo que se comentaba recién, porque nosotros podemos pensar en el acto de liberar una imagen como el mero acto de desvinculación patrimonial. ¿A qué me refiero con esto? A renunciar a cierto poder de control que tenemos sobre las obras que están bajo nuestra custodia, porque básicamente están bajo nuestro resguardo físico. Y liberar una imagen en este sentido implica renunciar, al menos parcialmente, a cierto nivel de control. Y esto significa renunciar o cambiarse de modelo, cambiar de un modelo en el cual nosotros estamos habituados, que es el sistema de reglas tradicionales de la propiedad intelectual, que está construido sobre una prohibición general de reproducción. Si uno piensa el sistema de propiedad intelectual, lo que busca es entregar control a un titular o a un autor, construido sobre una prohibición general de reproducción. Y eso es lo que se esconde detrás de la típica frase, todos los derechos reservados. Y este cambio de modelo implica pasar a uno donde no existe tal prohibición general de reproducción, sino que al contrario, existe una autorización general de uso, sujeta a ciertas condiciones que el propio autor o el titular va a determinar. Y esto por sí solo ya es un cambio radical, porque pasamos de un modelo de la prohibición a un modelo de la autorización general. Y eso tiene un montón de consecuencias, tanto legales, pero también un montón de consecuencias prácticas, y me gustaría detenerme en algunas de ellas. La primera, y creo que la más importante, que el cambio da cuenta de una modificación radical en la forma en que nosotros nos relacionamos con las obras artísticas en general y con la forma que nos relacionamos en particular con la fotografía. Nosotros, en nuestra relación histórica, para quienes vivimos la transición de lo analógico a lo digital, pasó de una relación donde necesitábamos negativos, copias, ampliaciones, aparatos que permitían la reproducción, que tenían desmedro de calidad, que requerían de un esfuerzo técnico importante para lograr esa reproductibilidad, a un escenario donde puedo hacer copias infinitas, sin pérdida de calidad, donde además el contenido puede circular de manera mucho más fácil porque ya no requiere la intermediación física. Y eso es reconocer. El cambio de modelo me permite reconocer que he cambiado la forma también en la que yo me relaciono con las obras. Desde lo tangible, desde lo físico, a esto que es más intangible, que permite una facilidad de circulación mucho más relevante y mucho más fácil. Y también esto implica que el cambio de modelo, el cambio de decisión patrimonial que yo tomo cuando decido liberar una imagen, tiene también impactos prácticos.
Permite, por una parte, la circulación legal de las obras que de otra manera ya circulan. O sea, cuando nos invitan a participar de una conversación en la cual se van a liberar estas imágenes, no es que sean imágenes que hayan estado escondidas, no es que sean imágenes que hayan estado encerradas en un cajón, que nadie tenga acceso a ellas, no, son imágenes que circulan, la gente las tiene, ya podría, tal como decía Alejandra, hoy día yo puedo meterme al archivo de la universidad, buscar la foto, bajarla, descargarla e instalarla como fondo de pantalla, o ocuparla para ilustrar un artículo. Pero eso yo hoy día lo hago sin certeza, lo hago sin información respecto a qué puedo hacer, qué no puedo hacer. ¿Puedo editar un libro con esa foto? Tengo que ir a revisar la ley. En cambio, el cambio de modelo implica una facilitación en la forma de circular legalmente las obras. Yo cuando hoy día se produzca el acto de liberación por parte de la universidad, yo voy a tener certeza que esas 10 imágenes las voy a poder usar conforme a las condiciones en las cuales el archivo las está liberando. Y eso también implica un cambio radical. ¿Por qué? Porque además esto me permite, y con esto quiero cerrar la primera parte, es que me implica aumentar la calidad, la cantidad y la certeza en la circulación de obras artísticas. Y en el caso particular de la fotografía, esto es tremendamente importante, porque esto permite que, por ejemplo, un usuario común y corriente, un estudiante, un ciudadano, o incluso otros artistas, incluso no podría ir más allá, incluso industrias, pueden empezar a utilizar esta obra en un contexto donde la legalidad está clara y donde además esto permite otros ejercicios creativos. Una de las cosas maravillosas del sistema o del ecosistema de Creative Commons o del sistema de licenciamiento abierto es que permite que otros creadores tomen de manera legal, sin tener que involucrar a abogados de por medio, sin tener que involucrarnos a nosotros, obras para poder reutilizarlas en procesos creadores posteriores. Por lo tanto, hoy día alguien podría, al término de esta charla, tomar las 10 imágenes y hacer un collage. Podría hacer una reinterpretación de las imágenes, podría comenzar a intervenirlas. Y podría hacer un montón de cuestiones que sin la declaración de la liberación no serían posibles o serían factualmente posibles, pero no legalmente posibles. Por lo tanto, el acto de liberación, básicamente, en mi opinión, implica un cambio de modelo radical que se adecua mucho más a los tiempos que hoy día vivimos, donde la virtualidad, donde la digitalización parece ser que ya terminó de instalarse. Estamos teniendo actividades todos a través de la suma de ceros y unos transmitidos por redes digitales. Por lo tanto, mi percepción es que el acto de liberar obedece también a un acto de cambio de los tiempos. Muchas gracias. Ya, se nos suman otras capas a esta discusión, así que vamos a sumar una tercera con Andrea. Hola, gracias por la invitación. Daniel, estaba escuchando con mucha atención lo que decías porque parte de lo que tú dices es una inquietud personal particular. Bueno, yo soy pintora y tengo un especial interés por las imágenes. Y cuando comencé a hacerme cargo del archivo fotográfico y en especial de algo muy técnico que es la digitalización. Actualmente el archivo fotográfico tiene digitalizado 25.000 negativos. Y que estamos en proceso de subir a la biblioteca digital donde van a poder descargar las imágenes posteriormente. Pero la preocupación principal de este proceso de digitalización, que es mucho trabajo, a pesar de lo que dices tú, que el término análogo era una gran tarea, te puedo comentar que el proceso de digitalización también es una gran tarea, muy larga, y finalmente porque las maquinarias que manejamos tampoco son de última tecnología. Y son bastantes horas de trabajo también y es ahí un proceso arduo también. Pero mi preocupación es justamente qué hacemos con todo este trabajo, si bien tenemos una gran plataforma de difusión que es la propia Biblioteca Digital de la Universidad de Chile, pero ¿cuál es el proceso de acceso de los usuarios, de la comunidad a esas 25.000 imágenes? Ahí tenemos una fanpage del archivo fotográfico en donde vamos difundiendo las fotografías, pero tampoco la magnitud del impacto que genera eso hace que la comunidad vaya precisamente a la biblioteca digital a descargar las imágenes. ¿Ya? Entonces, es una preocupación permanente, al mismo tiempo que... perdón, ¿me quieres decir algo? Al mismo tiempo que yo tengo un especial interés, como les mencionaba, en utilizar imágenes, pero yo misma me veo como coartada porque ¿cómo las utilizo? ¿Cuál es el derecho que tengo de usarla o la uso en mi propio desarrollo pero no lo puedo publicar? Entonces esta pregunta de
¿qué se libera cuando se libera una imagen? Es algo que está tanto en mi desarrollo como artista visual, como encargada de un archivo fotográfico. Y creo que más allá de los aspectos legales que tú estás mencionando, Daniel, que me parece que es fundamental, tener la seguridad de que yo voy a usar esto, voy a crear una obra y la voy a poder publicar, y a la vez mi obra publicarla bajo la misma premisa de que puede ser reutilizada, es que esa obra que circula tenga un sentido. La preocupación particular que nosotros como Archivo Central Andrés Bello tenemos con respecto a estos documentos es que lo que circula tiene una identidad. No es un sentido el sentido celoso de la custodia, sino que es el sentido de quiénes fueron los fotógrafos, o cuál fue el sentido cultural, social o político que tuvo esa producción. Cuando uno se sumerge en el mundo digital y en el mundo mediático de las redes sociales, uno puede encontrar millones de imágenes. Y incluso la vida diaria está llena de imágenes y de íconos a la vez. Todo el mundo entero está hecho ícono, hecho imagen. Pero la naturaleza de las imágenes que nosotros resguardamos, que son fotografías de carácter patrimonial, fueron creadas bajo códigos de lectura diferentes, donde el tiempo pausado y los códigos de construcción de esas imágenes son muy distintos a la construcción de imágenes actuales. Entonces, creo que la experiencia de los usuarios frente a una imagen como esta es distinta, pero ¿qué pasa? Al estar sumergido en los medios y con el resto de las imágenes, el usuario no sabe cómo leerlas. Tú puedes encontrar una imagen de Quintana, la imagen del Canillita, que la vamos a ver, que es parte de la liberación. La gente la puede reconocer, pero tú ves un sitio y otro, en uno no tiene autor, tiene un nombre diferente, tiene otra fecha, entonces no hay un arraigo de esa fotografía. Y creo que dentro de la liberación, creo que cuando liberamos una imagen de carácter patrimonial, el sentido de identidad y de comprender que eso es parte de la historia visual de nuestro país, tanto como dentro de la historia de la fotografía y del arte, como también de la propia historia visual de nuestro país, es importante también liberar. Entonces, no es liberar una imagen por liberarla, como para que tú hagas lo que quieras hacer, que se puede hacer, pero creo que es el contenido que hay detrás de ella, es lo relevante en este proceso de liberar una imagen de carácter patrimonial. Le pongo el apellido patrimonial porque creo que eso es como finalmente lo que estamos custodiando y lo que estamos liberando. Muchas gracias, Andrea. Sí, hacia allá también va a ir ya la tercera parte de las preguntas. Quisiera recordar a quienes nos están acompañando y que se han conectado que pueden enviarnos sus preguntas. La idea es que participen y aprovechen, ¿cierto?, a nuestros invitados e invitadas para comentar o para hacer preguntas más puntuales. Así que, por favor, participen. Bastián, para cerrar esta primera ronda. Bueno, desde lo jurídico quizás hacer alguna acotación como de que particularmente en este caso el Archivo Central Andrés Bello y el Archivo Central de la Universidad de Concepción lo que hace es no liberar por dejar a su libre destino, o sea, también implica permitir nuevas posibilidades de uso realmente. O sea, la liberación tiene que ver con posibilitar nuevas condiciones para que esta obra sea aprovechada. Y ahí me arrimo también a las palabras de Andrea en el sentido de que hay una intencionalidad detrás de las obras, detrás del contenido patrimonial, que a través de estos medios, a través de la liberación del archivo que hace una institución, le imprime esa intencionalidad, esta intención de compartir algo. Es como cuando normalmente uno comparte, no sé, un disco con un amigo, uno también tiene una intención detrás de por qué comparto esa información. Y es importante hacer ese hincapié. Liberar no es votar, en el fondo. Liberar tiene que ver con permitir nuevas posibilidades de uso en un contexto que también ha cambiado. O sea, si uno hiciera una línea de tiempo histórica, de hecho podría compartirles ahora eso. Si uno hace una línea de tiempo histórica, las posibilidades de uso son infinitas ahora. O sea, si antes la única posibilidad de copiar una imagen, de reproducir una imagen, era la copia manual, el ejemplo clásico del monje copiando un libro de Aristóteles, con el tiempo eso se fue evolucionando a través de la imprenta como primer granito, después con las fotocopiadoras,
que vendría a ser a difuminar mucho más esa posibilidad de controlar la copia, y finalmente las computadoras y el Internet que ya completamente disimulan esa posibilidad de identificar, de controlar la copia. Entonces, creo que nuestras formas de compartir, de liberar el contenido, se condicen precisamente con el cambio de paradigma también en la reproducción del contenido. Y eso es sumamente importante porque comunica finalmente con la realidad, y es una forma política también de manifestar la importancia de ese patrimonio y la importancia pública de ese patrimonio. Es decir, cuando uno decide flexibilizar las condiciones de uso de una obra, también está manifestando que quiere que esta obra sea difundida, obviamente bajo ciertas restricciones, bajo un cierto encuadre que realiza, por ejemplo, las licencias libres del Creative Commons, pero sin duda es un acto político en el sentido de que uno tiene la intención de que esto se difunda. Y también aquí cruzarlo con que el acceder a esta obra no solamente tiene que ver para la comunidad y los ciudadanos con una posibilidad de educarse, de comunicar con esta cultura, sino que también esto ya un derecho humano que ha sido más reciente, que es el derecho a la memoria, el derecho a poder acceder a la historia, a la verdad, a los hechos, y en ese sentido el liberar también se condice con ese acto de que la verdad sea dicha y de que la información circule. Así que doy el paso a la siguiente pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera como amarrar un poco lo que se plantea ahora con lo siguiente, en el sentido de que ustedes nos ponen, ¿verdad?, en varios polos de la discusión. Por un lado, la cuestión técnica, ¿no?, que me parece súper importante, porque efectivamente hay muchas imágenes diversas, y en este caso estamos hablando de la fotografía y su cruce, ¿cierto?, con lo digital, y en que incluso uno podría decir que cuando, en el caso nuestro, vamos a liberar las digitalizaciones de una foto, pero incluso uno podría plantearse si esa digitalización es otra obra, ¿no? Si, por ejemplo, el negativo en realidad tiene otras características, ¿sí? Podría ser, pero también cierto que este medio virtual es el que nos posibilita, tal como ustedes han planteado, un momento explosivo, ¿no?, de difusión de las imágenes, que sin esta otra herramienta quizás tendríamos que seguir amarrado a lo que señaló Daniel y también Bastián, que sería este otro paradigma, este otro modelo de la propiedad, ¿no?, de un cierto poder sobre una imagen. Eso me parece súper importante para poder plantear entonces esta otra pregunta sobre qué se entiende por cultura libre, porque de alguna manera, ¿verdad?, tanto los productores, los creadores, como los custodios de estas imágenes se ven en esta otra confluencia, ¿no?, entre una demanda de esto que se denomina cultura libre, y me gustaría que ustedes, aquí voy a invertir el orden, les había dicho que íbamos a seguir en el mismo, pero lo voy a invertir, porque creo importante explicar, que nos cuenten, ¿cierto?, y nos eduquen respecto a qué se entiende por cultura libre, pero también, por ejemplo, explicar lo de las licencias Creative Commons, ¿no?, porque a lo mejor todo el mundo ve los logos, ¿verdad?, casi este sello, ¿no?, de Creative Commons, pero no necesariamente sabemos qué es eso, ¿no? Entonces, me gustaría ahí, como Bastián fue el último de la otra ronda, si podrías tú, Bastián, iniciar, luego pasamos a Daniel y de ahí a Claudia y Andrea. Bueno, la cultura libre es una corriente de pensamiento que se desarrolla principalmente frente al análisis de los efectos que tienen una forma de entender la conservación del patrimonio, que vendría a ser la propiedad intelectual. La propiedad intelectual hay que partir de la base de que parte como una política de los estados con el fin de promover ciertos valores, como en este caso la creatividad, la innovación, y que también que los autores pudieran vivir de la creación artística, literaria, científica, y que además que con estos incentivos generados también pudiera generar todo esto un acervo cultural común, un patrimonio cultural común, mucho más nutrido, mucho más rico, para poder que todos los ciudadanos de una comunidad podamos participar de esa vida cultural. En ese sentido, los inicios de la propiedad intelectual tenían ese objetivo, es decir, que exista que se ponga en énfasis la necesidad de crear un acervo cultural rico, nutrido, grande,
Y un ejemplo de eso es que se permiten ciertos usos justos. Por ejemplo, la crítica, el comentario, la educación, esa necesidad de permitir eso tiene que ver también con la importancia de que la propiedad intelectual busca finalmente, el fin último es promover la creatividad y este acervo cultural común. Y como, sin embargo, a pesar de que ese era el objetivo, se evidencia a lo largo del tiempo una tendencia regulatoria mucho más maximalista en el sentido de reforzar los ámbitos de protección de la propiedad intelectual. Y aquí, como ejemplo, el ejemplo paradigmático es que los plazos de protección, una vez que fallece el autor o la autora, se han ido extendiendo progresivamente. Si en un principio se consideraba que 20 años era una cantidad suficiente para poder mantener cierto patrimonio del autor, ahora se ha ido extendiendo a 50 y ahora estamos hablando, al menos en Chile, por ejemplo, de 70 años posteriores a la muerte del autor. Y también, asimismo, los usos justos que yo les comentaba, como la parodia, los comentarios, también se han visto en peligro a causa-consecuencia de, por ejemplo, tratados de libre comercio o distintos instrumentos que han venido a potenciar esta idea de la propiedad intelectual como una propiedad exclusiva, como un monopolio legal. Entonces, frente a este movimiento surge la respuesta que es la cultura libre, que es un encuadre, un marco para referirnos a los desequilibrios que presenta el copyright o la propiedad intelectual como fenómeno, tomando en cuenta también el derecho legítimo de las personas a acceder a estos contenidos. Y en ese sentido, a partir de la cultura libre como un movimiento que no pretende abolir la propiedad intelectual, sino que más bien identificar sus desequilibrios, nace la idea de los Creative Commons como una licencia, que esto se relaciona con Lawrence Lessig, que es uno de los principales promotores de la cultura libre, que tiene un libro también que se llama Cultura Libre, y la idea de estas licencias es pasar del paradigma de todos los derechos reservados a algunos derechos reservados y posibilitando algunos usos. Y por ejemplo, la gracia que tienen las licencias Creative Commons es que permiten muchos usos que no están relacionados con lo comercial. Entonces, lo importante de eso es que permite la copia no comercial de ciertos bienes, y esto permite evidentemente la difusión de contenidos de manera mucho más libre. Entonces, y esto también, desde fuera de lo legal, me salgo un poco de lo legal, también hace pensar un poco el concepto de autoría, de si finalmente es tan así como la figura del autor iluminado, genio, que estaba abandonado en su habitación y crea contenidos, y sino más bien que todos estamos un poco conectados en el proceso creativo, y que también le tributamos un poco a muchos autores y a muchas creaciones nuestras obras mismas. Es decir, estamos todos en cierta forma conectados a través de este patrimonio cultural común, y los movimientos como la cultura libre vienen un poco a visibilizar eso, de que en el fondo la creatividad y la posibilidad de crear nuevas obras solo va a estar posibilitada en la medida en que podamos acceder a ese contenido y podamos compartirlo libremente. Y eso es un poco la idea de la cultura libre, pero como les digo, no busca abolir la propiedad intelectual, sino más bien flexibilizarla y estar al tanto de las nuevas formas de uso, las nuevas formas de reproducción y el mundo digital, que finalmente es el que nos obliga un poco a repensar estas formas de creación. Gracias, Bastián. Ahí dejaste planteada una cosa bien interesante para Andrea, quizás, ¿no? Como artista, ¿qué pasa ahí con eso? Y de otro, ¿cierto? Nos llega una pregunta de Pilar Díaz que creo que puede conectar con lo que Daniel podría agregar a esta pregunta de la cultura libre, si es lo mismo estas licencias Creative Commons con el dominio público, con el concepto de dominio público. Daniel, a ver si puede. Gracias, Alejandra. Es interesante, tal como decía Bastián recién, como analizar un poquito la trayectoria de esto. Cuando nosotros hablamos de derecho de autor, hablamos de propiedad intelectual, usualmente la primera idea que se nos viene a la cabeza, que tradicionalmente se nos venía a la cabeza, era un sistema legal que buscaba proteger a los autores, a los titulares y a los intermediarios para que pudieran gozar de la explotación patrimonial de su obra, ¿ya? Esa es la idea que se instaló. De ahí a que esa idea sea cierta, hay un campo bien interesante de trabajo sobre la real influencia del derecho de autor como un sistema que protege el valor de la creación y la realidad de la creación, si de verdad opera como incentivo. Y hay un montón de estudios bien interesantes que desmitifican un poco esa relación. Pero es interesante entender que cuando nosotros entendemos la propiedad intelectual, cuando nosotros entendemos los derechos de autor como un sistema de reglas que protegen a los autores, en realidad estamos entendiendo la mitad de la conversación. Porque si uno revisa los sistemas, tanto en su origen, desde, no sé, el sistema de
patentes, el sistema de privilegios industriales o el desarrollo contemporáneo del derecho de autor, siempre fue pensado como un sistema, desde el punto de vista de los derechos, en que equilibraba dos derechos. Tenía que equilibrar, por una parte, la protección a los intereses del autor, ya sean morales o patrimoniales, pero por otra parte tenía que garantizar el acceso de la ciudadanía a esos bienes que éramos capaces de crear. Y esto es bien interesante darse cuenta que, por ejemplo, en el caso de entender los derechos de autor como parte del sistema de derechos humanos, que así son comprendidos en el día de hoy, nacieron con esta doble dimensión. Nacieron como un sistema para proteger los intereses del autor, pero también nacieron como un sistema para proteger los intereses de la ciudadanía. Lo que pasó es que en el fortalecimiento de las democracias liberales y en la liberalización económica post-consenso de Washington, se entendió la propiedad intelectual más como un bien de consumo y dejamos de lado la dimensión acceso. Y lo que hace la cultura libre tiene dos particularidades importantes. Una, que surge a propósito del desarrollo de software. La primera modalidad de lo que hoy día nosotros podemos entender como cultura libre son aquellos desarrolladores que escribían ciertas líneas de código y que los ponían a disposición del resto de los usuarios bajo ciertas condiciones con licencias que podríamos denominar abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo digo más o menos lo mismo que hace Creative Commons. Yo digo, aquí está el software, ocúpalo, dame el crédito de que yo fui el autor original, utilízalo como quieras, con más o menos libertades según el tipo de licencia que se utilizaba. Y esto era porque se respondía a la necesidad de que si alguien ya resolvía un problema técnico, no siempre viniera otro atrás a reescribirlo nuevamente, sino que utilizara lo que ya se había creado. Ahí están los primeros gérmenes de la cultura libre, por una parte. Y desde el punto de vista de la creación tradicional cultural, la cultura libre se sustentaba en lo que alguien preguntaba recién, el dominio público. Aquellas obras que por la especial naturaleza del sistema de protección de la propiedad intelectual, transcurrido cierto tiempo, quedaban liberadas de la protección y podían ser libremente utilizadas con algunas restricciones más bien morales. Por lo tanto, nosotros tenemos un sistema que en estos dos ejes, en estos dos antecedentes, nos permite transitar a un modelo en el cual, cuando ya Internet se empieza a masificar a finales de la década de los 90, vemos que el problema que tuvo el software en su momento para regular la circulación de las obras que se fueron desarrollando, también lo íbamos a tener con las otras obras que se podían digitalizar. Y aquí viene toda la transposición de un sistema de licencias pensadas originalmente para programas computacionales, se transponen en un sistema para permitir la circulación de obras de otra naturaleza. Y Creative Commons lo que hace es traducir este sistema, y lo hace en un sistema en lenguajes que sean entendibles por nosotros, sin ser abogados, en lenguajes que son entendibles por abogados, la licencia larga, escrita en abogadez, latera, que muy poca gente puede comprender, incluso dentro de la comunidad legal, y un lenguaje entendible por máquinas, de manera tal de que la máquina sea capaz de interpretar si ese contenido está liberado o no está liberado. Y esto hizo crecer un ecosistema. Y hoy día nosotros tenemos a nivel mundial un ecosistema de obras licenciadas con Creative Commons que permiten decir que tenemos un ecosistema de obras de cultura libre que van más allá de solo aquellas obras cuyo plazo de protección vencieron. Y aquí es re interesante porque un elemento, son los autores los que deciden liberar su obra. Son los titulares de los derechos los que deciden liberar su obra. Cuando toman esta decisión de desprendimiento patrimonial que les mencionaba en un principio, en pos de un interés común, en pos de un bien colectivo. Ese bien colectivo puede ser el patrimonio cultural común, puede ser el simple libre acceso a un repositorio de obra mucho más amplio. Por lo tanto, hoy día, cuando nosotros enfrentamos la pregunta de la cultura libre, la enfrentamos de una manera en la cual la decisión de creación de ese acervo está legitimada por la decisión de los autores, que superando el régimen legal, de hecho, utilizando el régimen legal, dicen, no, cabritos, de aquí en adelante mis obras pueden ser usadas en estas condiciones, libremente con estas condiciones, y van definiendo el espectro. Y la gracia que tiene Creative Commons, aparte del tema de los lenguajes, de decir, de explicarlo en simple, explicarlo en legal y explicarlo en técnico, es que le permiten que el autor tenga un espectro de decisión. Desde un modelo muy libre, en el cual libero todos los derechos y los autores pueden hacer lo que quieran, una persona puede hacer lo que quiera con esa obra, a un espectro más restrictivo donde digo solo utilícenlo para fines privados, sin uso comercial, sin generar obras derivadas. Genera un espectro, son 11 combinaciones posibles. Y eso hizo crecer un medio ambiente de cultura libre bastante diverso hoy en día.
Muchas gracias, Daniel. Bueno, con esta, aquí ahora nuevamente colisionan, quizás para algunos, ¿cierto? Lo que se está planteando desde la cultura libre, como ya decíamos, con la autoría o los creadores, y por otro lado con las custodias, ¿no? Entonces me parece súper importante como darle vuelta a la pregunta de la cultura libre, de cómo impactan entonces, en este caso a Claudia y a Andrea, estos planteamientos y estas discusiones y este nuevo escenario, ¿no? Claudia, ¿quieres? Está Sí, sin micrófono. Ahí sí. Perdón. Ahí sí. ¿Sí? Ya. Sí. Bueno, plantear que es muy interesante tener claridad o mayor claridad sobre el concepto, ¿no? Yo venía un poco insegura respecto de cómo interpretarlo. Dicho eso, creo que es muy interesante también desde la praxis de archivo reflexionar sobre este aspecto en el siguiente sentido. En primer término, de acuerdo a la explicación, aquí hay dos aspectos en debate, o sea, dos fuerzas en debate que tienen que ver en primera instancia con la noción de cultura, ¿verdad? Que nosotros decidimos de alguna manera fomentar. Y eso también supone una toma de decisión súper importante y que tiene que ver con principios editoriales al interior de la gestión del archivo. Debe haber una suerte como de base guía a partir de la cual nosotros establecemos, nosotros digamos como archivo Universidad de Concepción, por otro lado el archivo Central Andrés Bello, establecemos una cierta línea editorial que no siempre es fácil establecer cuando nos ampara una institución, ¿verdad?, que está suscrita a un marco legal que establece sus propios términos. Y digo que no es compleja porque además nosotros trabajamos con ciertos elementos que van más allá de lo estrictamente administrativo, ¿verdad? Trabajamos ciertos principios, digamos, de orden material, que son las colecciones, pero nosotros sabemos además que esas colecciones están suscritas a dimensiones que son muy sensibles, tanto para nosotros como para nuestra comunidad de usuarios o usuarias, y que tiene que ver con esas dimensiones simbólicas que atraviesan, digamos, estos recursos. Entonces, frente a eso, hay ciertos matices que es interesante pensar. Planteo lo siguiente, o sea, nuestro archivo trata siempre como de reforzar la idea de que nosotros somos un espacio que se entiende desde la interacción social. Y cuando hablamos de esa interacción, hablamos de un contexto que voy a, digamos, subrayar también en términos de local, ¿verdad? Un contexto local. Hay una cultura local, una cultura regional que de alguna manera nos insta a pensar el archivo de un determinado modo. Hay ciertas maneras de comprender el territorio archivo que están directamente suscritas a las formas en que se entiende el territorio local. Y eso también nos somete a una reflexión sobre, bueno, ¿cuál es la dimensión cultural que vamos a activar desde ahí? Y digo, o sea, planteé al principio que habían como ciertas dimensiones en tensión, básicamente porque nosotros sabemos que este trabajo lo desarrollamos además en un contexto más amplio, ¿verdad?, que tiene que ver con dimensiones de orden político también. Y finalmente esas dimensiones están interactuando o tramándose en el marco, digamos, de un cierto sistema, ¿verdad? Un sistema socioeconómico que nos obliga a entender que nuestro desplazamiento se puede o se debe producir, digamos, dentro de un marco más bien que establece ciertos órdenes. Y eso es muy complejo también, ¿sí? Desde el punto de vista de, además de lo que significa establecer todo un proceso de trabajo, como decía Andrea, también muy intenso respecto de lo que son los procesos de automatización. ¿Sí? Porque además para poder establecer estos diálogos con nuestra comunidad y emprender, digamos, un trabajo instalándonos desde una cierta línea editorial, eso no significa que estemos poniendo a disposición el material físico, ¿verdad? Sino que estamos estableciendo una suerte así como de transición a un terreno nuevo, que es el terreno de lo virtual. ¿Sí? Y en ese sentido se nos complejiza más la situación porque también el diálogo ahí establece como otros términos.
no sé si entendí bien, pero en algún minuto Andrea comentaba que cuando se automatizan colecciones y se suben a la biblioteca digital de la universidad, la interacción de los usuarios no siempre es la que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Que de alguna manera no se condice con el nivel de esfuerzo que hay en el proceso de automatización, que es enorme, que es gigante, y en ese sentido una cosa muy importante de la que nos hemos dado cuenta también acá en el archivo, a propósito de una actividad que se inició el año 2018. Lo que estamos haciendo al interior del archivo al automatizar las colecciones es duplicar un problema de gestión archivística, ¿sí? Porque poner a disposición un documento significa además un tremendo esfuerzo en términos de inversión, no solamente de recursos humanos, sino que de inversión tecnológica, que además que sabemos que tiene un corto plazo de duración. Entonces lo que estamos haciendo es llenándonos de máquinas y llenándonos de nuevos software, o utilizando software libre justamente para poder contrarrestar un poco, digamos, esta lógica de inversión tan gigante. Y en ese sentido hay siempre una pregunta que acompaña, ¿no? O sea, ¿lograremos de alguna manera, a través de este proceso de liberación remota, cumplir con un cometido que no es menor y que tiene que ver con fidelizar a nuestros usuarios para que efectivamente se aproximen a estos recursos culturales que son tan importantes desde el punto de vista, digamos, de nuestra propia historia, de nuestra propia memoria, ¿verdad? Y en ese sentido es que, claro, el concepto de la cultura libre plantea una serie de interrogantes al archivo también. Creo que eso es lo que podría aportar. Quería decir algo, pero lo voy a dejar para la tercera pregunta, para no prolongarme mucho. No sé si se entiende igual, además lo que planteo. Sí, quiero rectificar que la pregunta de la distinción entre licencia Creative Commons y dominio público era de Daniel Jiménez. Y saludar también a la gente que está conectada desde Valparaíso y desde Vicuña, desde el Museo Gabriela Mistral. Así que qué bueno que estemos un poco más conectados en el territorio. Así que bueno, aportar en esta vuelta. Oye, realmente estoy escuchando con mucha atención en términos, bueno, la intervención de Claudia y los aspectos legales de nuestros invitados también. Son preguntas y también muchas dudas que hay al respecto. Principalmente yo quiero darle un poco una vuelta y poner un ejemplo que creo que puede poner sobre la mesa el problema justamente de la cultura libre. Al archivo permanentemente llegan solicitudes de fotografías para publicaciones o para tesis o para algún libro. Pero en algunos casos han llegado de ciertas localidades, de algunos pueblos, donde saben que nosotros tenemos fotografías, por ejemplo, de Alhué de los años 50 y los 60. Hay de unos pueblos del interior del norte también han llegado a solicitarnos, que saben que nosotros tenemos esa fotografía que ingresan a través de nuestra página web a los álbumes antiguos y esas localidades se reconocen en esas imágenes. Eso me importa mucho lo que habló Bastián sobre el tema sobre el derecho a la cultura como un derecho humano. Creo que las características que tienen estos archivos universitarios, tanto la Universidad de Concepción como el Archivo Bello, ¿cierto? Sobre este tema de identidad, se habla también de esta iconosfera cultural donde uno se identifica, o sea, es un conjunto de imágenes donde uno puede identificarse, en un tiempo, en unas décadas donde estos pueblos no necesariamente tienen registros fotográficos, donde justamente la tecnología no estaba presente en un pueblo del interior, que posiblemente había alguien con una cámara fotográfica, pero no era precisamente la gente de menos recursos. Y el trabajo que hicieron los fotógrafos del departamento de fotografía de la universidad fue, uno de sus aspectos fue hacer un recorrido por el país, graficando esta imagen del país, como las entrañas de este país. Y cuando viene alguien desde Alhué, de parte de un proyecto interesante de reconocimiento de identidad visual del pueblo, de aquella localidad, nos parece extremadamente interesante poder devolver la imagen a lo que fue en aquel momento. ¿Qué sacamos nosotros como archivo?
tenerlos resguardados, bien digitalizados, en alta, para que venga un artista e intervenga la imagen, por ejemplo, que sería muy interesante, porque me atañe a mí, por ejemplo, pero lo ideal sería que esa intervención de parte de un artista tenga un sentido de arraigo de identidad, pero también para nosotros es muy importante cómo devolver a la comunidad este derecho a la cultura, este derecho a una identidad. Entonces, me parece que el tema de la cultura libre implica todos estos aspectos legales que hay por detrás, pero creo que es importante que nosotros como instituciones, que somos custodios de estos archivos patrimoniales, tengamos ese, no sé si sesgo, pero esa intención al tema de la cultura libre, como no solamente entregar por entregar, sino que el contexto, que como lo decía bien Claudia, como aspectos políticos y culturales, las miradas que tenemos como entidades también dependientes de la universidad, que es crear conocimiento, compartir conocimiento, pero no solamente compartir como desde arriba, sino que es compartir conocimiento para crear más conocimiento. Cuando un artista o un diseñador gráfico ocupa una imagen que ya tiene un tránsito o es ubicable, lo que hace a esa obra es sumar más a esa obra. Puede hacer otra obra, pero finalmente está sumando más a una cultura general. No sé, cuando se interviene a la Mona Lisa, cuando se pone en bigote a la Mona Lisa, cuando a la Frida Kahlo, perdón, hay unas grandes intervenciones a su retrato por diseñadores, por personas que bordan, ¿cierto? ¿Qué vas haciendo que esta iconografía tenga un sentido y tiene un arraigo? Uno entiende quién es Frida Kahlo. Pero, por ejemplo, hace muy poco tiempo que la imagen de nuestra Gabriela Mistral ha sido intervenida. Antes la imagen de la Gabriela Mistral siempre era en blanco y negro, ¿cierto? Muy seria. Y yo creo que llevamos alrededor de 5 años donde hay un trabajo gráfico, artístico, callejero también mucho, donde la Gabriela Mistral rompió este marco institucional y que no le ha restado nada a la imagen de la Gabriela Mistral como ícono, digamos, sino que le ha sumado y ha sido integrado a la cultura, a nuestra cultura y a nuestra identidad, de que nosotros tenemos derecho sobre esa imagen y podemos hacer con ella y construir sobre ella un lenguaje visual, político, de relato también. Eso es un poco lo que yo puedo entender también como cultura libre y lo que estoy intentando entender también, tanto como artista visual como alguien que está a cargo de un acervo visual, digamos, como un archivo fotográfico. Muchas gracias, Andrea. Le agradezco nuevamente a la gente que está conectada. Si nos quieren enviar sus preguntas, vamos a estar hasta las 19:30 máximo, porque también en estos formatos no hay que agotar las posibilidades y podemos seguir conectados después, no hay problema que nos escriban, y si nuestros invitados están disponibles para poder también vincularse con quienes nos están siguiendo, podemos también, ¿cierto?, potenciar la cultura libre, ¿no? Que nos implica que vamos a dar los datos personales de cada uno, pero que sí la gente tenga la posibilidad de vincularse con ustedes. Voy a dar de vuelta de nuevo el orden, ¿no? Porque está súper interesante la dinámica. Entonces creo que es importante ahora que, por ejemplo, Claudia nos cuente qué es el archivo de la Universidad de Concepción, ¿cierto?, que tienen, y de alguna manera, ¿cierto?, a lo mejor nos pueda graficar un poco lo que estamos conversando con algunas de las cuestiones que ellos realizan ahí. Luego que Andrea, ¿cierto?, nos muestre y nos comente qué son estas 10 imágenes que vamos a liberar y las podamos ver. Al final ahí explicar cómo se va a poder acceder a ellas y explicar el tipo de licencia, que también Pilar Díaz nos está preguntando exactamente con qué tipo de licencia las vamos a liberar, que Daniel también nos hizo esa pregunta. Y luego yo le pediría a Bastián y a Daniel, ahora en este plano no tanto como abogados, ¿verdad?, ni como activistas, sino que como espectadores, como seres humanos, ¿qué les sucede, ¿cierto?, con estas imágenes que vamos a poner a disposición y con las imágenes en general, ¿no? Que entiendo que también es el punto de partida de este interés. Así que, Claudia, por favor. Sí, ¿esto correspondería a la tercera pregunta que se hace o es más bien, digamos, una intro a eso? No, si es que es una manera de entrar a esa tercera pregunta. Perfecto. Ya, gracias, okay. que tiene que ver con lo patrimonial, ¿no? O sea, Perfecto. que tiene que ver porque ustedes han hecho un poco esas distinciones, ¿verdad? De que en este caso se trata de imágenes patrimoniales. También sería importante comentar por qué le están dando ese adjetivo, ¿no?
Claro. Bueno, primero decir que de alguna manera ese adjetivo es una pregunta que uno se echa, digamos, a su mochila de trabajo cotidianamente. Es un cuestionamiento permanente. Dentro de esta masa, digamos, de documentos, que en el caso de los archivos fotográficos históricos, digamos, refiere concretamente a documentación física, ¿verdad? Todos los días hay algo que se abre, digamos, ante nuestros ojos y que nos insta a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo patrimonial aquí? ¿Cómo entiendo yo este principio? Que un poco, retornando a la pregunta anterior, tiene que ver con esa idea de, bueno, ¿cuál es mi noción de cultura y cómo yo la promuevo desde esa noción concreta? ¿Cómo edito desde el archivo esta noción? Con el concepto de lo patrimonial ocurre lo mismo. Y aquí quiero citar algo que escuché de boca de Emma de Ramón una vez, y ella a su vez parafraseaba a Milan Ivelic. Dice, el patrimonio es un territorio en disputa, siempre. ¿Mm? Y ahí también hay otro concepto, digamos, que suele anclarse con relativa regularidad al concepto de patrimonio, que es el concepto de identidad. Y ahí quiero citar a una cantora argentina que yo adoro, que se llama Liliana Herrero, ¿sí? Y la Liliana Herrero dice, la identidad también es una impaciente tensión, ¿sí? Pareciera ser que quienes trabajamos en este entorno entramos en un camino de disputa, siempre. Porque dentro de la noción de patrimonio nosotros sabemos que hay ciertas dimensiones que están directamente ancladas o asociadas a los términos del poder político, poder administrativo, etcétera, poder institucional, y que en su contraparte, digamos, como correlato tienen, digamos, estos otros espacios tal vez más subordinados en donde nosotros entramos a disputar, digamos, una noción distinta de lo que entendemos y de lo que ejercemos como patrimonio. Entonces, en ese sentido, siempre se trata de un concepto así como muy, muy nomádico, va de un lugar a otro, ¿sí? Y ya entrando en materia respecto de el archivo fotográfico, yo quisiera compartir con ustedes más que una descripción de lo que el archivo hace, una situación que tiene que ver justamente con la indagación en una colección particular del archivo fotográfico, que es una colección no menor, son más de 7.000 negativos, producidos de la mano de una fotógrafa alemana que llegó a trabajar a la Universidad de Concepción en 1959, María Stalford, y que trabajó hasta el año 66, ¿verdad? Su producción fotográfica ha circulado, digamos, dentro de la universidad desde que yo tengo noción del archivo, ya en términos más generales, porque sus imágenes están replicadas, digamos, en muchas otras colecciones que provienen de distintas unidades o reparticiones, tanto facultades como direcciones o vicerrectoría. El archivo de Stalford abrió un montón de interrogantes dentro de nuestro trabajo y quiero, para, digamos, no extenderme mucho, compartir una pequeña muestra que, bueno, básicamente parte de la idea de comprender cómo se desarrollan nuestras prácticas fotográficas locales, ¿verdad? Mucho de lo cual tiene que ver con preguntas que se abren desde el propio archivo fotográfico. Y ahí, en ese proceso, por supuesto, una cuestión que es natural es también preguntarse cómo esas prácticas se entraman con otras prácticas, ¿sí? Que provienen de otros territorios nacionales. Y en particular aquí me refiero a ver si es que puedo acá. Voy a partir con esto, ¿no? Tal vez yo diría una de las imágenes más icónicas de la muestra Rostro de Chile, y quiero explicar por qué parto con esto, haciéndome esta pregunta previa de, bueno, ¿cuál es el desarrollo de las prácticas fotográficas locales y cómo a través del archivo podemos entender ese desarrollo y situarlo dentro de un contexto específico, ¿verdad? Que aporta, digamos, sus saberes en ese sentido. Les mencionaba a Stalford porque en base a esta pregunta nos damos cuenta de que esta exposición, Rostro de Chile,
llega a la Universidad de Concepción en el año 1963, específicamente a la 8ª Escuela de Verano de la Universidad de Concepción, que esa escuela, digamos, de verano era una escuela súper emblemática a nivel nacional e internacional. Llega la muestra Rostros de Chile, y eso nos permite como archivo indagar en un discurso que tiene que ver no solamente, digamos, con los medios periodísticos que informan sobre Rostro de Chile como una exposición, una exhibición que se va a abrir en el marco de esta escuela de verano, sino que tiene que ver además con el discurso de la propia institución universitaria, en este caso la Universidad de Concepción, en torno, digamos, a la fotografía como una práctica, como una disciplina, como un lenguaje artístico que se ubica el año 63 en la universidad. Entonces ahí empezamos nosotros como a descubrir cuáles son los derroteros de lo fotográfico, más allá de las cuestiones estrictamente funcionales, ¿verdad? Que estos registros, o en las que estos registros han prevalecido más bien al interior de la institución en ese minuto y también en el propio archivo. Aquí yo comparto algunos recortes de prensa que encontramos, hay más por si les interesan, ¿verdad? Un poco para reconstruir también esa trayectoria de esta itinerancia de lo que fue Rostro de Chile. Creo que está levantando la mano por ahí, Andrea, parece que ya... No, estaba... Alejandra. Ya. Y bueno, nos damos cuenta de esa relación directa y remota ya a estas alturas entre la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción, ¿verdad? A través de la muestra. Yo no sé si ustedes conocen la universidad, pero aquí hay un segmento, digamos, que ya se ha modificado, que es el segmento lateral en donde está el foro abierto de la Universidad de Concepción. Y esta galería, que es una galería que se instala concretamente donde está la Facultad de Ciencias Químicas de la universidad. Ese espacio fue el que acogió Rostro de Chile en su minuto, ¿sí? Por ahí está la fecha exacta en que la muestra se montó. Fueron más de 300 imágenes. Yo no sé si eran más de 300 o en realidad la muestra se trasladó completa para allá. Eso tendrían que comentármelo ustedes si es que ya tienen así como la contabilidad total de las imágenes, ¿verdad? Y aquí, digamos, algunos detalles así como del proceso que tienen que ver con la participación de Domingo Ulloa, específicamente en lo que fue la inauguración de la muestra, ¿verdad? Él fue quien estuvo a cargo en ese momento. Y aquí diría yo, lo más interesante desde el punto de vista del diálogo que se da entre lo fotográfico y lo institucional, ¿verdad? Que en este caso tiene que ver con el que fuera el director de la 8ª Escuela de Verano, Arturo Tenken, y algunos párrafos, digamos, que yo rescato de su presentación y que ciertamente nosotros desde el archivo vamos escudriñando más bien desde la lógica de su comprensión del valor de la fotografía, ¿verdad? Como documento, de la dimensión creativa de la fotografía también como un aporte desde el punto de vista de sus autores. Y también nos vamos situando en una visión de época respecto de estas cuestiones, ¿no? Entonces, me parecía súper valioso, a propósito además de lo que se libera hoy día, poder aportar esta cuestión, ¿verdad? Esta experiencia de vínculo entre la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile. Volviendo a esta lógica también de, bueno, ¿cuál es como la idea de lo patrimonial en todo esto? Ya también, así hablando específicamente o concretamente de mi labor como encargada del archivo, debo decir que son las colecciones las que te llevan a iniciar estos recorridos así como de indagación, tratando de relevar no solamente cuestiones que tienen que ver con mejores procesos de documentación, sino que justamente tienen que ver con la pregunta o con la tercera pregunta, ¿qué hay de patrimonial en todo esto? ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, cerrar ya diciéndoles, lo patrimonial en todo esto tiene que ver con esas instancias de relación, con esos procesos de trabajo, no menores, ¿verdad? Porque Rostro de Chile fue una empresa titánica, además que tuvo una itinerancia internacional,
pero que finalmente busca, y ahí es donde está, diría yo, el fondo del asunto, busca legitimar un saber, pero además un saber que se legitima desde sus propios actores, ¿verdad? No hay que olvidar que el Departamento de Fotografía y Microfilm, de la mano sobre todo de Antonio Quintana, es el que de alguna manera convence, no de alguna manera, sino que convence concretamente al secretario general de la época para iniciar esta empresa, que era una empresa difícil. Y que era una empresa, y con esto yo quiero terminar, le abre la posibilidad, digamos, a la fotografía, por supuesto encarnada en sus respectivos autores, de transformarse en la protagonista al interior de la institución universitaria de un proceso de trabajo intenso y magnífico que tiene que ver con sus dimensiones, digamos, como decía al principio también, así como sus dimensiones diversas, ¿verdad? Su dimensión de autoría, su dimensión de encuentro además con los territorios, su dimensión de encuentro con las autoridades de una institución y finalmente al día de hoy su dimensión de encuentro con nosotros que somos los nuevos usuarios, ¿verdad? O usuarias, sus receptores. Nosotros seguimos también resignificando todo aquel proceso de trabajo que desarrollaron tan impresionantemente todos estos fotógrafos y seguimos así como preguntándonos cuál es la dimensión patrimonial del relato que está instalado ahí, ¿sí? Bueno, yo, como les decía, llego a este momento concretamente a través de mi trabajo en el archivo fotográfico de la Universidad de Concepción. Un poco, digamos, esa reflexión quería compartir con ustedes desde el punto de vista de lo que es la dimensión patrimonial. Muchas gracias, Claudia. Además que nos muestras cuestiones que no sabíamos tan detalladamente sobre el rostro de Chile y decir, o sea, que esta acción que estamos haciendo tiene que ver, ¿no? con un trabajo largo de la Universidad de Chile justamente de volver a reponer, ¿no? Rostro de Chile en ese espacio público y a disposición de una ciudadanía. ¿Sí? Una exposición, ¿verdad?, que se inaugura en el año 1960 y que 9 años itinera por el mundo, ¿no? Y efectivamente gran parte de las imágenes que vamos a liberar hoy pertenecen a esa exposición. Pero Andrea nos va a contar más en detalle esto. Pucha, qué ganas de conversar más cosas con respecto al rostro de Chile, pero bueno, que estamos en ese proceso. Ese es otro foro. Otro foro. Justamente estamos en ese proceso y creo que es algo que mencionaba Claudia, que si podemos hablar de por qué estas imágenes son patrimonio, por qué estas fotografías son patrimonio, la única manera de llegar a ese punto es justamente la indagación dentro de los fondos fotográficos. De otra manera es imposible. Creo que cuando recién llegó al Archivo Central Andrés Bello en 2013, me encontré, claro, con un fondo fotográfico en el cual desconocía justamente el contenido, pero también muchos usuarios de un tiempo a esa parte era ocupado, que en un momento creo que Alejandra lo mencionó, como una base de datos de imágenes, ¿ya? Que es como un poco lo que uno hace cuando googlea. Uno busca una imagen, necesita una imagen de un árbol, de una casa, una campiña, y googlea y la encuentra. Y esto también se daba mucho en el archivo, o sea, todo el proceso de indagación y de investigación dentro del archivo fotográfico ha permitido comprenderlo como un archivo patrimonial. Es muy complejo hablar de patrimonio cuando desconoces qué es lo que es, y conocerlo significa quiénes eran sus productores, cuál es el contexto de estos fotógrafos. En el caso nosotros tenemos está Antonio Quintana, Domingo Ulloa, Roberto Montandón y una serie de fotógrafos que fueron parte del departamento a partir del año 48 hasta los 90, en donde hubo producción fotográfica. Claro, y uno puede pensar lo que era parte de un servicio técnico para la universidad, pero uno puede, cuando comienza a investigar y entender las dimensiones de implicancia, que yo lo he mencionado varias veces acá, de identidad y de reconocimiento del territorio y de las personas como sujetos dentro de este archivo fotográfico, ahí uno comienza a entender la idea de patrimonio. Pero de por sí mismo no es patrimonial porque sí, porque sea una foto, sino que creo que hay un trabajo de reconocimiento, de estudio,
de parte de las personas que lo custodian, pero como también las personas que están, digamos, interesadas por este tipo de documentos, que no necesariamente están dentro de la institución. Son aquellas personas que se acercan, que están investigando de otros países, o aquí mismo Chile, que llegan a entender qué pasa con los procesos fotográficos en Chile. Miren, quiero compartirles las imágenes que vamos a liberar. Luego, al final, Alejandra, vamos a mostrar el link, pero les quiero mostrar para hablar un poco justamente de esta identidad. Ya, voy a ver que me resulte bien. Sí, mientras tú lo señalas, aquí hay un comentario que creo que ya Andrea de alguna manera lo responde, y todos los panelistas, sobre qué pasa con la cultura libre y la educación, ¿no? Cómo llevar esto al contexto escolar como herramientas, ¿no? O sea, justamente de alguna manera lo que estamos planteando acá es que liberar estas imágenes implica liberarlas con un contenido, con un contexto, y que eso potencia las herramientas en el espacio educativo, ¿no? O sea, justamente quizás un poco transformar ese googleo como banco de datos a un googleo con un poco más de más conexiones, ¿no? De más relaciones, y por supuesto respetando autorías y custodias en el uso, ¿no? Ya, Andrea, dale, ¿no? Bueno, aquí les voy a mostrar un poco las imágenes que vamos a liberar. Les voy a hacer como perdón, a ver si puedo avanzar ahí, un paneo general. Justamente aquí están las manos del Calichero, ¿cierto? Las manos del Pampino, que es parte del rostro de Chile. Esta también es parte del rostro de Chile. En esta selección, por supuesto, el protagonista es Quintana, pero también está Montandón, está Domingo Ulloa, está Robles y Mario Aguilar, que fueron parte del departamento de fotógrafo, y donde hay una buena producción de su obra dentro del acervo fotográfico. ¿Por qué elegimos estas imágenes, siendo que Quintana tiene 6.000 imágenes dentro del departamento? Porque finalmente, aparte de ser digamos, una fotografía representativa de los grupos, tienen cierta fuerza, cierta potencia, ¿cierto? Que como bien decía Alejandro, puede ser ocupado desde el punto de vista del mundo de la educación también. Acá, por ejemplo, está Calaucán, es una obra, esta fotografía es de Domingo Ulloa, que se dedicó durante 13 años a fotografiar el Ballet Nacional. Dentro de su obra hay un gran trabajo de registro del proceso del Banch en aquella época, del Ballet Nacional. ¿Por qué elegimos esta fotografía puntualmente? Porque dentro de la secuencia fotográfica, esta es el momento cúlmine donde el fotógrafo alcanza el punto más alto del salto, y en donde toda la fuerza de su cuerpo, o sea, si uno comienza a hacer un análisis iconográfico de la imagen, toda la fuerza de su cuerpo va a caer sobre la fuerza del español. Ahí hay un trabajo de la lucha, digamos, de un relato de la lucha del pueblo indígena sobre el pueblo invasor español. Esta imagen, claro, la podemos llevar a una sala de clase y hablar desde el punto de vista plástico, pero también la podemos llevar a una clase de historia. Entonces, es también poder dar, como decía Claudia en algún momento, la posibilidad también, o creo que fue Bastián, dar la posibilidad de ocupar este material dentro de otros ámbitos, no solamente como del goce visual, que es importantísimo el tema de lo estético, pero creo que como herramienta cultural es importante posicionarse de estos elementos visuales que nosotros estamos liberando para llevarlo a distintos contextos, como en el contexto de la educación. Aquí Domingo Ulloa, por ejemplo, también esto es parte de una secuencia fotográfica de una bailarina, que justamente él ocupaba parte de estas imágenes para enseñar fotografía. En este caso él estaba ensayando la fotografía del movimiento congelado y el movimiento, se me fue la idea, el movimiento sugerido. Sugerido, gracias. El movimiento sugerido. Entonces, esta es una secuencia preciosa, son alrededor de 20 imágenes, pero esta imagen es una de las más representativas del momento, del movimiento, de la dirección, es como lo maestro dentro de todo el conjunto. Pero eso es a criterio también de mi ojo, o de las personas que estamos seleccionando, porque finalmente el conjunto habla sobre el proceso fotográfico y el trabajo de un fotoreportero que no se autodenominaba artista, pero dentro del proceso de indagación
y de análisis de sus imágenes, hay mucho arte. Si ustedes se fijan en la imagen, hay una escenografía bastante simple, hay una cortina atrás que se ve con todos los detalles del entorno, que justamente en el proceso de edición de la fotografía posterior hay un recorte, pero la fotografía en sí aquí está mostrada al bruto, con todos sus detalles sin edición. Como ya les mencionaba, acá está la fotografía que es una imagen icónica, justamente lo mencionó Claudia, que son las manos de un pampino, y el cual Antonio Quintana posteriormente hizo un proyecto relacionado con las manos de los trabajadores, donde este trabajador le menciona a Quintana que las herramientas de él son sus manos, y que todo lo demás está de más, o sea, no de más, sino que lo que lo lleva a su supervivencia son sus manos, y eso a él le hizo sentido, y llevó, le hace sentido y genera todo este proyecto, pero para nosotros es súper identificable esta imagen. Quizás algunas personas no saben cuál es su origen, es la portada de un disco, entonces hay una identificación ahí, pero lo importante es saber cuál es el origen de eso. Eso es a lo que he apuntado como en este foro, que es importante que al entregar estas imágenes podamos entender qué es lo que estamos viendo y cuál es la identidad de eso también. Esta imagen también está seleccionada desde el punto de vista de una relación y una identificación de nosotros como niños, no solamente de los niños antiguos, sino que los niños actuales también. Generalmente las fotografías de Quintana, tanto esta como la siguiente, si ustedes se fijan, instala a los niños en espacios abiertos, espacios libres, más allá de ese entorno que podría ser cualquier ciudad de Santiago, o sea, del país, incluso de Latinoamérica, pero son niños donde no hay adultos y niños que están libres, en un espacio de juego. Y hay una identidad dentro de eso que también nosotros nos podemos reconocer. Esta imagen en sí misma es preciosa. Más allá de esa belleza, sin querer, hay una identificación que todos nosotros hacemos de ese momento de juego. Y por eso también pienso que era una de las imágenes que, si bien está en circulación en las redes sociales, es importante entregar un poco, abrir como ciertas claves para que quienes la tomen entiendan lo que están viendo o puedan también analizarla desde perspectivas de identidad, de reconocimiento y ese tipo de acción. Bueno, esta es una imagen de la cantina Somos o No Somos, que también tiene que ver el propio nombre de la fotografía, ¿cierto? Increpa un poco al tema de la identidad, también por eso reconocida. El Canillita también es una de las imágenes que también bien icónica y sí o sí ustedes la pueden encontrar en cualquier parte si la googlean, pero lo importante es decir cuándo fue tomada, quién la tomó, quién es ese niño, entender cuál fue, que es una fotografía. Les cuento, esta fotografía, según nos contaba don Domingo Ulloa, fue tomada por Antonio Quintana saliendo de su taller, del taller que estaba en Valentín Letelier, cerca de La Moneda, en un pasaje donde tenía su taller. Vio a este niño y le solicitó tomar la fotografía. Hay una historia muy simple, que es una imagen que es tan potente, donde enaltece el oficio de este niño, ¿cierto? Y para mí esta imagen incluso es muy sonora. Es como que si lograra escuchar el sonido del niño vendiendo un periódico. Entonces creo que tiene una potencialidad visual, no solamente histórica, de reconocimiento, pero también tiene una potencialidad visual muy importante y que creo que es necesario hacer esos análisis y también ponerlo en discusión en el resto de la comunidad. Este es Baltasar Roble, también uno de los fotógrafos que no es muy conocido y no se ha indagado poco dentro del propio archivo fotográfico de la Chile, lo hemos descubierto, digamos, y lo descubrimos también gracias a don Domingo, porque todos los álbumes dicen BR, y era mi pregunta, ¿qué es BR? Y ahí don Domingo, en los tiempos que nos visitó y nos estuvo ayudando a comprender la lógica de ese archivo, mencionó a Baltasar Roble, y en esa indagación nos descubrimos que una gran cantidad de fotografías de los años 40 y 50 pertenecen a este fotógrafo. Entonces,
en esta indagación, este descubrimiento y entendiendo por qué estas fotografías no son meramente bancos de imágenes, sino que son de un carácter patrimonial, porque hay una empresa intelectual detrás también, intelectual y artística por medio. Este es de Roberto Montandón. También es una de las imágenes que circulan mucho por las redes, aparte de su potencialidad también estética, ¿cierto? Roberto Montandón estuvo dedicado y conocía muy bien el territorio. Él se preocupó de fotografiar todos los monumentos naturales y arquitectónicos del país, pero también tiene una mirada social que no sé si es el trabajo conjunto con Quintana o coincidían, pero había una sintonía en el proceso de trabajo y en la manera de expresar su obra. Y por eso también es parte de esta selección. Y esta es de Mario Aguilar, que es, digamos, uno de los últimos fotógrafos que se hizo parte del archivo fotográfico, del departamento de fotógrafos, que fue contactado por Don Domingo. En su viaje al sur lo contactó y lo trajo a Santiago para justamente ser parte del Rostro de Chile. Y esta es una obra una fotografía de Iquique, donde estas mujeres están reparando las redes, y que en esta es una secuencia fotográfica donde muestra todo el proceso de los barcos y de los pescadores, ¿cierto? Y cómo toda la comunidad es parte del proceso, digamos, de industria de la pesca de ese lugar. Entonces también hay aquí un arraigo de una identidad, de un pueblo, ¿cierto? Que tiene una actividad económica en donde involucra a todos sus ciudadanos. Bueno, ese es un poco el recorrido que vamos a hacer con las imágenes que vamos a liberar. Sí, gracias Andrea. Andrea la vamos a invitar a otro foro, a una clase, yo creo, para que nos, nos explique. Creo que es súper bueno, digamos, esta conversación en torno a la imagen y la foto, pero justamente la liberación implica también esta contextualización, porque van a poder descargar las fotografías, pero también las fichas que sitúan, ¿cierto?, el contexto, que también rectifican las autorías, ¿cierto?, porque hay imágenes que circulan con distintos fotógrafos, y por lo tanto eso también es un aporte que queremos hacer en este día, ¿sí? A ver, ya tenemos que ir cerrando en compromiso tanto por los invitados como por el público, y esta última ronda, este cierre, digamos, me gustaría un poco como con lo que le planteé a Bastián y Daniel, qué palabras como finales podrían decir al respecto, pero también comentarles que nos han llegado cosas muy diversas de preguntas, entonces no sé si vamos a poder como responderlas todas, porque van desde qué pasa con los derechos de autor en contexto de pandemia, hasta, ¿cierto?, qué pasa en la fotografía entre patrimonio material e inmaterial, ¿no? Y los criterios de género, ¿no?, en las cuestiones patrimoniales. Entonces, cada una de esas cosas, la verdad es que podrían ser otros foros, pero las planteo para que sepan que estamos atentos a lo que está comentando la gente en las redes sociales, pero no sé si nos vamos a poder hacer cargo ahora, digamos, de todos esos planteamientos en el contexto de este foro en particular, ¿no? Pero si quisiéramos una ronda de cierre, y vamos a terminar explicándoles cómo acceder a la descarga de las fotografías, que están efectivamente en una licencia Creative Commons de atribución no comercial, compartir igual 4.0 internacional, ¿no? Que a lo mejor ahí algunos de los abogados pueden dar más detalles de lo que va a implicar eso, pero que es una obra que permite crear obras derivadas sin usos comerciales, citando la fuente y compartiendo el resultado de esta misma manera como licencia, ¿no? Eso. Así que no sé si Bastián o Daniel quisieran, ¿cierto?, hablar primero en esta ya ronda de cierre de este foro que ha estado súper entretenido para mí, al menos. Bastián, Daniel. Dale, Bastián. Ya. Bueno, yo tomo primero la pregunta como de qué es lo que yo pienso respecto a la imagen patrimonial fuera de lo jurídico, porque lo jurídico está muy como empapado de lo económico también, como del patrimonio es entendido exclusivamente como un valor económico. Y yo creo que lo importante acá de toda esta conversación que hemos tenido, con lo que yo me quedo, es el valor social del patrimonio. O sea, las implicancias sociales de lo que significa que una obra pertenezca a un acervo cultural determinado.
Y en ese sentido, lo que decía Andrea me hace mucho sentido de que finalmente la labor de custodia, de lo que yo entendí de esta conversación, tiene también un rol de devolución, de comunicación, de devolverle al sujeto o a la sujeta involucrada en la fotografía un trabajo de conservación y de preservación para poder devolvérselo. Es como una carta que tiene su retorno. Entonces, eso es súper importante porque finalmente la decisión de liberar una determinada obra por una institución no solo tiene el hecho de entregarla, sino que también darle ese contexto, darle ese valor estético, no solo ese valor estético, sino que también ese valor político y ético. Y esto rompe un poco con una relación que uno tiene un poco de consumo con los bienes culturales en general, cuando uno, por ejemplo, navega por Internet. Los memes, por ejemplo, quizás son el mayor ejemplo de esa descontextualización de una obra. Y en ese sentido, el labor de custodia y de conservación, entregando el contexto, precisamente lo que le falta a la fotografía cuando uno la ve en Internet libremente, es una labor súper significativa, porque finalmente permite esta comunicación, rompe esta lógica de mercado de consumo de los bienes culturales y se relaciona directamente con el punto de vista de la imagen patrimonial. Entonces, para mí, para cerrar un poco, la imagen patrimonial me remite a eso, es un punto de vista, es una ventana de la historia, pero esa ventana de la historia precisamente tiene que estar cargada de una intencionalidad, de un contenido, de una historia, de una subjetividad que yo creo que el labor de archivo evidentemente lo entrega, porque entrega ese valor que uno no ve en la fotografía impresa, que uno no ve en la fotografía digital, que es finalmente el relato que construye esa imagen. Daniel. ¿Sí? ¿Daniel? Un poco en la misma línea. Yo creo que el valor al final está dado porque para alguien esto significa algo. Y eso puede ser moral, puede ser patrimonial, puede ser sentimental, puede ser estético, puede ser muchas cosas. Y también el acto de liberar le pone un contexto a ese valor que puede tener uno de estos objetos. En el sentido de que Andrea lo dijo, creo que respecto a varias de las fotos, al menos de Quintana y Ulloa, que son las que más circulan por internet, ya es un hecho que circula. Por lo tanto, hoy día, desde el momento que el custodio de la imagen decide liberarla, pero además liberándola con un conjunto de metadatos que permiten rectificar autorías, que permiten identificar contexto, yo haría eso con todo. ¿Por qué? Porque si ya las imágenes circulan, si las imágenes ya están disponibles, si las imágenes ya están puestas a disposición de Internet, yo simplemente me encargaría de liberar lo que más pueda. ¿Y por qué digo esto? Porque además, cuando nosotros hablamos de las reutilizaciones, nosotros pensamos en ciertas reutilizaciones típicas, como que vayamos a hacer un libro, que vayamos a hacer una exposición, que vayamos a montar algo de aquellas cosas que nosotros usualmente hacemos con este tipo de obras. Pero hoy día en contextos de pandemia, hoy día en contextos donde los niños están teniendo clases de manera digital, parece ser que es tanto más importante que los profesores puedan utilizar este material con la información anexa asociada que permite identificar el trabajo, identificar la autoría, identificar la historia que está detrás de esa foto desde una fuente confiable. ¿Qué mayor fuente confiable que el archivo custodio de esa imagen? Tanto yo los felicito enormemente por el esfuerzo y los invito a que este esfuerzo sea por las 60.000 imágenes que tiene Augusto Quintana, por no sé qué cantidad de imágenes tiene Ulloa, y así cada uno de los archivos, porque eso permite que cada pequeño sujeto en este país pueda determinar cuál es el valor que le va a encontrar a esa foto. Ustedes saben que yo soy un fanático de Quintana. Yo quiero ese archivo entero para mí, para tenerlo proyectado permanentemente circulando en un data, iluminando mi living y estas paredes blancas. Porque para mí ese es el valor patrimonial que tienen. Y para mucha gente también, para la gente en Alhué, que va a poder reconocer su pueblo sin tener que ir a pedirle permiso al archivo. Porque simplemente está ahí con mucha información de contexto. Y eso tiene mucho significado y tiene muchas lecturas posibles. Y ese ejercicio es un ejercicio que yo creo que es maravilloso. Y que circule libremente. Muchas gracias. Fantástico. ¿Claudia? Estás sin micrófono, Claudia.
final siempre es como inevitable emocionarse con esta tarea que nos impone el archivo, ¿sí? Como dos ideas nada más. La idea de liberar yo creo que tiene que ver con esa dimensión de nuestras propias subjetividades, de entender que como archiveras y como archiveros estamos legando, digamos, o siendo una especie de puente que lega algo que se considera importante. Importante no en términos así como formales, sino que en términos como decía, no recuerdo el nombre de quien habló al final, o sea, antes que yo. Daniel. De Daniel, ¿sí? Lo que decía Daniel. Hay un cruce de dimensiones emotivas, de experiencias, ¿verdad? De proximidades que tienen que ver con los territorios a los que nos invita esas imágenes. Entonces, liberar es algo que nace del convencimiento absoluto de quienes gestionamos esto, de que hay algo ahí que es significativo, que tiene una potencia trascendente finalmente. Eso por un lado. En segundo término, y a propósito de esta doble dimensión como material e inmaterial, que son categorías que también a mí como que de pronto me incomodan, ¿verdad? Plantear lo que para mí es una convicción. O sea, si hay algo que nunca se muestra en silencio, es un documento fotográfico. Cuando nosotros revisamos un álbum, cuando revisamos una serie de imágenes, y lo hacemos grupalmente, e incluso, digamos, distanciadamente, lo primero que se activa es el relato, ¿sí? O sea, por un lado está activado el relato visual, pero el relato oral es algo que se activa inmediatamente, por múltiples razones. O sea, si vemos el trabajo de Quintana, a mí me da la sensación de que yo estoy como habitando una suerte de lugar onírico, ¿sí? Por la pulcritud así de esa síntesis en blanco y negro, por la forma en que él, no sé, tiene la capacidad de trabajar este dispositivo tecnológico que es la cámara, ¿verdad? Y lograr esos cielos y esos ambientes que son notables. Uno dice, no me puedo quedar callada frente a esto. ¿Sí? Y si lo dialogamos en conjunto vamos descubriendo cosas, ¿verdad? Esos relatos tienen un peso y ese peso se transforma, digamos, en curiosidad y en emoción. Entonces, básicamente decir que esas dimensiones inmateriales siempre están implicadas en los documentos visuales. Siempre hay un cuento que contar y es a partir de ahí que planteo esa idea de que los archivos fotográficos, cuando se comparten, cuando se liberan en este caso, abandonaron, digamos, así como un terreno concreto, ¿verdad?, que es el del archivo, va a transformarse ahora en pura oralidad en cierto sentido. Y bueno, liberar significa también dejar ser, ¿no? Y eso implica que en realidad nuestra noción sobre conceptos como identidad y sobre conceptos como patrimonio ahora quedan en manos de otros y otras que irán como resignificando tanto los conceptos, ¿verdad?, como los propios contenidos de las imágenes. Así que eso, compartirles y agradecer. Falta tiempo, siempre, para seguir conversando. Sí, pero quizás estas instancias nos van a permitir darnos esos tiempos, ¿no? Y no correr tanto. Ojalá, ¿no? Andrea, entonces, si te pido que nos muestres y nos expliques cómo se va a poder acceder a estas imágenes y tal como han dicho todos, bueno, ya son de todos y ojalá también nos retroalimenten, ¿no? De cómo las están usando, si tienen más información, porque sí, lo que dice Daniel es nuestra meta, pero no sé si lo vamos a lograr con tanto contenido y contexto, pero ten por seguro que va a ser una de las líneas de trabajo cuando remontemos Rostro de Chile, que estoy segura que lo vamos a hacer. Y ya aquí con Claudia, por supuesto, sí, que tendrá que ir a Concepción, total, ¿cierto? Totalmente. Así que, bueno. Hay que reedificar. Y que tendrá que tener una versión virtual, evidente, y en fin, ¿no? O sea, efectivamente vamos a tener que liberarnos completamente y ser muy creativos respecto de cómo hacerlo. Así que también le agradezco a la gente que nos ha seguido. Los quiero invitar también el mañana y el domingo. Tenemos otros foros en torno al patrimonio visual, mañana con la Cineteca Nacional y las imágenes en movimiento y la conservación.
y el día domingo una pregunta sobre el rostro de las mujeres, justamente en esta intersección entre lo replicable y lo reproducible de imágenes, y a veces, ¿cierto?, la poca valorización, por ejemplo, de las autorías sobre las mujeres en sí mismas. Entonces, los invitamos mañana y el domingo a esta misma hora por este mismo canal para continuar con estos foros. Y ahora entonces Andrea les va a explicar cómo acceder a esta fotografía desde el sitio del archivo, y les agradezco nuevamente el haber participado. Ya, vamos entonces, voy a compartir la pantalla. Por acá. Vamos entonces a la página del archivo, archivobello.uchile.cl. Ingresamos acá y vamos a la noticia AB al día a su lado derecho. No sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Sí. Y ver más. Ahí donde dice el Día del Patrimonio, en casa liberamos fotografías de nuestra colección archivo fotográfico. Hacemos clic ahí. Vamos a la parte inferior y aquí está el listado de las fotografías que vamos a liberar. Entonces hacemos clic, por ejemplo en la primera, Domingo Ulloa, Calaucán, y se abre la fotografía. Y abajo vienen los contenidos de la fotografía, el contexto, el fotógrafo, la bibliografía, y al lado derecho también, en la parte inferior, está descargar imagen, imagen liberada. Y eso es lo único que tienen que hacer. Les recuerdo que las imágenes están obviamente libres, están en alta y no tiene sello de agua ni nada, pero sí lleva información incrustada, sí. Los metadatos, si ustedes apretan botón derecho sobre la imagen, se va a desplegar la información de la imagen y van a ver autor, año y algunos datos más específicos de la fotografía, que es algo que vamos, justamente lo que estamos hablando con Alejandra aquí, algo que vamos a implementar permanentemente en nuestro archivo fotográfico. ¿Sí? Porque finalmente también nosotros ocupamos mucho el sello de agua para justamente ver el tema de la custodia y todo. Pero es algo que ya a raíz de esta misma reflexión está cambiando. Eso. Muchas gracias nuevamente. Les doy aplausos reales y aplausos virtuales. Gracias de nuevo. Fue un aprendizaje, ¿cierto? Y un proceso importante. Así que agradecemos también las preguntas, la gente que está participando, y agradeciéndoles a ustedes la participación. Así es que las puertas están abiertas para seguir conversando de estos temas, y nos encontramos en otros foros. Que estén muy bien. Cuídense. Igualmente. Muchas gracias. Cuídense Muchas gracias. mucho. Estén muy bien. Chao. Chao. Chao, chao.